Listo, ya estamos en vivo. Listo, Ángeles. Sí, hola a todos y todas. El día de hoy estamos muy contentas de compartir este espacio, esta entrevista con ustedes. Estamos muy emocionadas y muy nerviosas, entonces ustedes comprenderán. Vamos a charlar con Lola Ancira, que era una entrevista que teníamos pendiente desde el año pasado, pero bueno, la vida. Entonces, ya estamos aquí, ya estamos con ella. Entonces, vamos a comenzar. Ana, no sé si quieras mencionar algo más. No, pues que estamos muy contentos de que Lola nos haya aceptado la invitación. En este momento la invitamos a llegar a esta sesión online con nosotras. Bienvenida, Lola. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación de especulativas que nos da así muchísimo gusto compartir este espacio contigo, compartir este diálogo. Somos muy fans de tu trabajo, somos muy fans de todas las actividades que realizas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias también por interesarse en mis cosas, mis textos extraños y en todo lo que ando haciendo sobre literatura. Muy bien, pues pasamos a la lectura de la semblanza de Lola. Bueno, les presento a Lola. Ella nació en Querétaro en 1987. Es escritora y editora. Ha publicado ensayos, cuentos y reseñas literarias en diferentes medios electrónicos e impresos. Es autora de Tu cítala de Ovitos y El Vals de los Monstruos. Fue beneficiaria de la beca Jóvenes Creadores del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Su obra ha sido antologada, entre otros libros, en Lado B y Ruta 80. Coordinó junto con Miguel Lupián la antología de cuento fantástico Gabinete de Historias Extraordinarias. Bienvenida, Lola. Es un gusto de verdad que estés con nosotras. Muchas gracias, es un gusto también enorme para mí por fin conocerlas porque nada más seguía la cuenta por Instagram, por Twitter, por Facebook, pero ya ahorita ya tiene caras el proyecto y me da mucho gusto verlas. Muchas gracias, Lola. Muy bien, pues les recordamos que si tienen alguna duda, algún comentario que quieran dejarle a Lola y al equipo de esta charla, lo dejen en el chat, las vamos a leer en un ratito más, entonces ahí les hacemos la invitación a que nos compartan algún comentario o alguna pregunta para Lola. Y bueno, pues empezaríamos con esta charla. Ángeles. Sí, aprovechamos para preguntarle todo aquello que queríamos de verdad a Lola. Perdón, Lola, por tanta pregunta, ¿no? Pero de verdad, para nosotros es muy importante, ¿no? Es importante acercarnos a las autoras justo para, como lectoras, pues saber, ¿no? Sus procesos creativos, qué piensan del cuento, porque además nuestro espacio está enfocado en el cuento. A nosotras nos gustan los cuentos, nos gusta también experimentar ahí la escritura del cuento, y pues qué mejor que acercarnos a mujeres como tú, que ya tienen una trayectoria amplia y tienen sus libros, y de esos vamos a hablar más adelante. Pero bueno, la primera pregunta que te tenemos, Lola, es, ¿cómo inicias en la escritura? Como mujer, ¿no? Como mujer, ¿cómo inicias en la escritura? Y también, ¿qué piensas del cuento? Ok, pues yo empecé leyendo relativamente joven. Yo tenía, bueno, como unos 15 o 16 años cuando empecé a seleccionar como lecturas por mí misma, fuera de las lecturas escolares. Y empecé a leer cuentos, sobre todo empecé a leer a Borges y a Quiroga porque me interesaba mucho adentrarme en estas historias mínimas, ¿no? De 4 o 5 páginas, bueno, de Borges son un poco más extensas, pero estas historias mínimas que son universos en todo en la obra de Jorge Luis Borges. Entonces empiezo a leer estos cuentos, sigo buscando autores similares, luego sigo también con Poe, con Locke, por ejemplo, que son los autores que siempre menciono, y nada, me enfoco como en estos temas sórdidos, extraños, oníricos, del do, que son también como los temas que Borges menciona que surgen
la literatura fantástica frecuentemente. Entonces, eso es lo que me llamaba la atención, cómo pueden caber universos tan amplios en pequeños párrafos o más bien en un número determinado de páginas. Eso era lo que me gustaba mucho del cuento. Y pues ya, me quedé en el cuento. Estoy incursionando en la novela, yo espero tener mi primera novela este año, escribirlo. Y también justo empecé a escribir, por esa edad empezaba a seleccionar mis propias lecturas. Empecé también justo por una tarea de la maestra de español en la preparatoria, cuando ingresé a la prepa, y me di cuenta que sí era como posible, ¿no? Escribir estas historias que a mí tanto me gustaban leer. Entonces, pues también seguí escribiendo, seguí escribiendo. El primer libro que publiqué fue Tu Citala de Óbitos, como ya lo mencionabas, y es una compilación de los primeros cuentos en forma que yo sentí que ya podían ser publicados y que estaban como listos para ser leídos por otras personas. Pero antes de Tu Citala, de los cuentos publicados en ese libro, pues ya tenía, yo creo que unos 15 o 20 cuentos de los primeros que escribía a máquina en una Olimpia que me regalaron. Y esos cuentos están en casa de mi mamá en Querétaro, entonces quizás en algún momento de la vida les dé una revisada y haya algo que se pueda rescatar. Muchas gracias, Lola. En este sentido, y tomando como referencia lo que comentaba este Ángeles, de que a nosotras como especulativas nos interesa mucho el tema de los cuentos, de cómo son los procesos creativos de las escritoras, nos gustaría preguntarte, ¿cómo definirías tú el tipo de cuento que escribes, ¿no? De los cuentos que has escrito o los cuentos que vas a publicar próximamente, que ahorita llegamos para allá, pero ¿cómo definirías el tipo de cuento que tú escribes? Pues yo creo que en general se ciñen mucho al cuento tradicional, inicio, desarrollo, fin, y sobre todo el cuento moderno en cuanto a los finales sorpresivos. Yo también era como alumna de Poe, entonces seguí mucho su estrategia de y después intenté, bueno, trato más bien de cambiar un poco para no tener como esta estructura tan repetitiva. Pero yo creo que la mayor parte de lo que he escrito se ciñe mucho a eso, al cuento tradicional, a la estructura tradicional de un cuento y del cuento como sobre todo. Y no sé si había dos preguntas y ya me salté una. No, vamos bien, vamos con cómo inicias en la escritura, cómo es que, qué piensas del cuento también, y cómo es que defines, ¿no? El cuento que a ti te interesa escribir. Sobre esto, sí, ok, sobre esto No, entonces, dime. eh, sí, ¿cómo es que llegas al cuento fantástico? Porque es un género específico, ¿no? Nosotras leímos ya el Vals de los Monstruos, entonces, ¿cómo es que llegas específicamente al cuento fantástico? Pues ya como lo mencionaba, ¿no? Desde mis lecturas de este género, al cuento fantástico. Yo creo que, bueno, más bien ya que estaba leyendo ese tipo de cuentos y ese tipo de literatura, a mí me fascinó. O sea, nada que ver con lo que yo conocía y con lo que me hacían leer en la escuela, que a mí ya me gustaba leer y soy como así a la lectura desde pequeña gracias a mis papás. Mi mamá me solía comprar libros semanalmente y también estaba como en clubs de lectura en la primaria y demás. Pero cuando llego a la adolescencia y llego a este tipo de literatura, para mí es como una puerta que se abre, ¿no? Y que se abre así a un espacio inmenso que no tiene límites y donde las posibilidades son infinitas. Entonces, para mí representó como pues un descubrimiento casi como, no sé, súper importante e increíble y me di cuenta de que la literatura no solo tenía que ser de un tipo, ¿no? No solo tenía que ser realista, no solo tenía que hablar de la realidad, sino que podía hablar de todos estos otros mundos, de otras situaciones, de personajes a veces inverosímiles, de lo sobrenatural, de lo extraño, de lo tétrico, de lo sombrío, o sea, todo lo que se podía abordar en la literatura que básicamente pues también es la entera. Muchas gracias, Lola. En este sentido,
ya nos has mencionado, por ejemplo, a Poe, a Borges, como algunos de los cuentistas o de los escritores que han influido en tu escritura y que han de alguna forma marcado, yo me imagino que ciertas formas de escribir o ciertas formas de abordar los temas que te interesan. Eh, Tenemos una pregunta que nos gustaría que nos ayudaras a contestar sobre tu opinión en torno a los cuentos latinoamericanos, tomando en consideración que también hemos leído entre tus cuentos ciertos temas o ciertas figuras que son como muy latinoamericanas y que están en el argot de Latinoamérica y pues de alguna forma de las situaciones e historias también de estos mitos que existen en este lado, ¿no? Entonces, nos gustaría saber, ¿tú qué piensas de los cuentos latinoamericanos? Uy, para mí, el cuento latinoamericano tiene una tradición y súper amplia y tenemos montones de autores y de obras para indagar, para leer, regocijarnos. Y pues ya mencionaba Borges, también está Bioy Casares, está Cortázar, que son como los que instauraron pues, el cuento moderno en Latinoamérica y tiene también mucho que ver su vínculo con las vanguardias europeas. Entonces, a mí la literatura argentina en específico me fascina. Mis primeros favoritos fueron argentinos y yo decía como, ¿qué pasa con Argentina? ¿No? ¿Por qué surgen autores tan maravillosos y tan increíbles, justo así precisamente de Argentina? También está Onetti, por ejemplo, en México también tenemos autores. Lola, creo que te perdimos un poco. ¿Nos escuchas? Lola. Um, Lola, te perdimos. Como habíamos comentado, a lo mejor y sería bueno que te conectaras y, más bien que te desconectaras y volvieras a conectar. ¿Te parece bien? Se trabó completamente. Bueno, como sabes, Sí, sí, dale. no, pues sí, que internet, ya saben, vamos a esperar a que se restablezca la conexión con Lola y seguimos. Sí, Pero bueno, estamos súper contentas de que esté aquí, además porque pues, nos da su propia opinión acerca del cuento, cómo es que ella inicia en la escritura, que es algo que creo que como mujeres mujeres interesadas en el cuento, en explorarlo, creo que es muy valioso justo conocer otras experiencias. Entonces, nosotras más que contentas. Ya saben que si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo en los mensajes para que ahora que Lola regrese, le hagamos sus preguntas. Y bueno, cualquier cosa, pues ya saben, pueden colocarla por ahí. Ya está regresando Lola con nosotras, entonces, para seguir. Ya, perdón, sí, no. Desde ayer estaba justo que tenía problemas con esta plataforma y bueno, ahorita estoy en la compu, creo que es un poco más estable, pero ya me fui por primera vez. Espero que no se repita. ok. Bueno, pues si te parece bien, Bueno, retomamos la pregunta. Sí, nos sí, quedamos sí. en la pregunta, Bueno, ahí al inicio, donde nos estabas platicando. Entonces, si quieres retomarla, desde el principio. Ok, sí. sí. Les contaba, ¿no? Desde el cuento latinoamericano, que para mí tiene una tradición súper rica porque tenemos autores fundamentales del género. Tenemos mencionaba, a Bioy Casares, está Silvina Ocampo, está Leopoldo Lugones, tenemos a Onetti también, que no es argentino, pero está en Sudamérica. Entonces tenemos autores fundamentales que precisamente principios, más o menos principios finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, comienzan a publicar estas obras. Está Quiroga también. Entonces, mis autores favoritos de hace más de una década son argentinos, básicamente. Y yo creo que esto tiene que ver, bueno, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué tienen una escritura así tan maravillosa? Yo creo que tiene que ver justo por su vínculo con Europa y con las vanguardias literarias. Entonces, yo creo que eso ayudó muchísimo. También tiene que ver, claro, que
que la mayoría fueron, bueno, nacieron en familias acomodadas y con cierto nivel económico, y eso les permitió tener desde la infancia acceso a la cultura, hablar varios idiomas, a la literatura, a la lectura, a las traducciones. Sus padres también eran personas muy cultas, entonces todo esto influye en lo que peormente van a hacer ellos, como construir como su propia obra, y eso es fascinante porque les digo que tenemos una tradición maravillosa latinoamericana. Sobre esta línea, Lola, me llama mucho la atención, ¿no? Que justo nos hagas este recorrido del cuento latinoamericano y cómo pareciera que tuviera una cuna o ahí como un bastión muy, muy grande en Argentina. ¿Qué autoras, Lola, te interesan en este caso? ¿No? Porque ahora como se oyen varios nombres, ¿no? Como muy, muy actuales, pero a ti como autora, como escritora, ¿qué autoras te han marcado? Si ya, bien ya nos mencionaste estos hombres, ¿qué autoras consideras, bueno, tú nos recomiendas o comienza, o en el caso de Argentina o quizá, o alguna latinoamericana, no sé, me llamó mucho la atención justo porque ya nos mencionaste algunos varones y de mujeres, ¿no? ¿Qué mujeres podrías comentarnos? Sí, claro, pues Ana María Shua, una de las autoras que yo les recomiendo mucho y que sigue publicando actualmente, tiene varios libros, pero pues para conocer un poco más de su obra yo siempre les recomiendo buscar las antologías o más bien las obras completas. Tienen como recopilaciones que luego pues no son tan completas, pero tienen un buen número de sus cuentos, por ejemplo. Entonces les recomiendo que busquen la obra de Ana María Shua. Samantha Schweblin es mucho más joven, publica actualmente cuento y novela y también es una de mis autoras favoritas. Su libro Pájaros en la boca es uno de que para mí es de los mejores libros de cuento como más recientes, a pesar de que creo que se publicó en 2008, si mal no recuerdo. Entonces ese también se los recomiendo mucho. Está Mariana Enríquez, por supuesto, que ya todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero ya muchísimos la conocen porque ganó el premio Herralde de Novela en 2019 con su novela Nuestra parte de noche, pero ya tenía publicados al menos 2 libros de cuento. Las cosas que perdimos en el fuego es uno de ellos. Se los recomiendo muchísimo también como cuentista, me parece muy buena. Y ella suele escribir libros, cuentos, perdón, extensos de lo que estamos acostumbrados, pero a mí me parecen muy, muy buenos. Samantha Schweblin, por ejemplo, tiene cuentos un poco más cortos y ella apela sobre todo a esta característica del cuento que es no de todo. Entonces, ella deja siempre algo en el aire para que el lector interprete o saque sus propias conclusiones. Entonces, esa es otra característica que a mí me fascina del cuento, que no te dice todo y que siempre queda algo oculto, o que tiene estas dos historias, tanto como Hemingway ya decía muy bien con su teoría del iceberg. Tenemos la parte que se ve, pero debajo hay una parte mucho más amplia, que es todo lo que no se ve de la historia y que solo queda a interpretación del lector. Entonces, bueno, ellas son 3 autoras que se me vienen ahorita a la mente y que me parecen fundamentales en Argentina. Muchas gracias, Lola. Acercándonos un poco ya a tus obras y a lo que has escrito, lo que nos pudieras compartir de ellas, nos gustaría que nos platicaras de cada una de tus obras sobre a lo mejor el proceso creativo, qué podrían encontrar las lectoras al momento de acercarse a estas obras, lo que nos quisieras compartir sobre estos libros que has escrito, también a lo mejor y dónde se pueden conseguir, ¿no? O sea, estos datos que podrían ser de invitación a que las lectoras se acercaran a tus libros. Si te parece bien, empezamos por uno o como tú nos quieras ir platicando. Sí, se me olvidó tenerlos aquí a la mano. Afortunadamente encontré una reedición del Vals, pero sí, me gustaría hacerlo de forma cronológica. Entonces nos vamos primero con Tu Citala de Óbitos, que se publicó en 2013 por Pictografía. Ese es un libro básicamente de cuentos fantásticos. Entonces, pues les digo, ¿no? Que yo cuando empecé a leer el género, me trabé con él y entonces lo que empecé a hacer fue algo muy similar a lo que yo estaba leyendo. Ese libro tiene, parece que 13 cuentos o 14, ya no recuerdo bien,
pero básicamente todos son cuentos de corte fantástico, como les decía. Y les tengo una primicia porque se va a reeditar. El libro ya está agotado desde hace años. Me han estado preguntando mucho por él y el lunes tengo una junta con la editorial que está interesada en reeditarlo. Entonces también estoy muy contenta con esa noticia porque por fin se va a poder volver a leer y va a estar otra vez pues con los lectores interesados. Luego está El Vals de los Monstruos, que aquí hubo la reedición. El Vals se publicó en 2018, a finales de 2018, en el Fondo de Tierra Adentro, Fondo Editorial Tierra Adentro, y son 11 cuentos. Yo intenté hacer algo un poco diferente a lo que ya estaba trabajando, pero ayer también precisamente en la entrevista comentaba que me costó un poco de trabajo cambiar lo que estaba haciendo porque seguía como, mi obra seguía muy ceñida a lo fantástico. El primer cuento, por ejemplo, es de unos gemelos que juegan con un autómata, ya no les voy a decir más, pero bueno, pues es básicamente el fantástico tradicional. Un autómata también es uno de los elementos como fundamentales de lo fantástico, y los gemelos también con el tema del doble, del doppelganger. Y bueno, después sigue la historia de una mujer que tiene Alzheimer y la que narra la historia es su hija. Entonces es como cómo se enfrenta a la enfermedad de una madre que va perdiendo la memoria poco a poco y que incluso ya no la reconoce. Y eso también tiene que ver con uno de mis terrores, ¿no? Que es el olvido. Entonces tienen que ver con mis obsesiones, con mis gustos. Mis obsesiones son también las enfermedades, los trastornos mentales. En este primer cuento, por ejemplo, también trato el síndrome de gemelo-gemelo que se da cuando los bebés están en gestación y uno está alimentándose o nutriéndose mucho más y deja al otro, deja que no, más bien no deja que el otro se nutra y por ende un gemelo nace mucho más grande y fuerte y el otro pues puede en ocasiones morir. Entonces me llaman mucho la atención este tipo de trastornos, de síndromes, de enfermedades, como ya decía, y pues traté de crear historias en torno a estos elementos que me gustan tanto o que me obsesionan. Otro de los cuentos se llama Satélites, por ejemplo, y es de, bueno, está la historia gira en torno a la perra Laika, y a partir de esa historia que es real, pues yo creo este cuento que es ficción y que básicamente va de un hombre que rescata perros callejeros, les da la mejor vida durante un año y después los manda a buscar a la hija. No les voy a decir cómo para que lo descubran si les interesa, pero pues eso es lo que pueden encontrar. En Tusitala, por ejemplo, uno de los cuentos es sobre un pintor que se va volviendo cada vez más loco, pierde la conciencia en sí mismo y su obra termina cobrando vida y vengándose en cierto sentido. Y el último cuento, por ejemplo, es de un unicornio que muy bien para contar más, pero como les decía, no va mucho más por lo cual de los monstruos tiene más que ver con de trabajar la psicología de los personajes. Y pues eso es con estos dos libros. El siguiente se titula Tristes Sombras y va a salir, esperemos que salga a finales de marzo. Son, bueno, podríamos decir que son dos libros en uno porque es un libro mucho más extenso y consta de dos partes de cuentos. La primera parte son cuentos de historias de personas que fueron internadas en el manicomio de la Castañeda, y la segunda cuentos sobre historias de presos que estuvieron en la prisión de Lecumberri, aquí en la Ciudad de México. Entonces, el escenario básicamente es la Ciudad de México y el lapso de tiempo en el que se transcurren estas historias va más o menos de 1910 a 1968 y es ficción histórica, entonces también es un poco diferente a lo que ya he publicado. Y pues tengo otro manuscrito que es lo último que escribí durante el año pasado con otra beca del FONCA. Este tiene de seguro, pero me interesan las historias de cuento que voy a buscar en cuál puedo aplicar para este año. Y pues si no, también publicarlo en alguna editorial que esté interesada. Muy bien, muchas gracias, Lola. Ángeles, no sé si quisieras agregar algo a estas últimas preguntas, tomando en consideración que ya nos estuvo platicando un poquito de Tristes Sombras.
Entonces, no sé si quieras agregar algo. Pues sí, ¿no? Ya nos comentaste un poquito de qué va a ir este libro. ¿Sabes cuándo sale, Lola? O sea, ¿cuándo ya estará en librerías o cómo va a ser este proceso? Más ahora con la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías comentar un poquito? Sí, pues la editorial me dijo que para finales de marzo, más o menos como por del 20 en adelante, ya iba a estar como listo para preventa y para días, pero pues restricciones, entonces espero que eso no demore mucho la publicación del libro. Yo espero que sí sigamos con este calendario que ya está como especificado, pero pues eso, yo espero que para finales de marzo ya se pueda conseguir. Gracias. Ana, si quieres leemos los comentarios de Facebook y después seguimos. Sí, 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 perfecto. Ok, vamos a pasar a los comentarios. Aquí tenemos uno de Jessy Rivera que dice, hola, saludos desde Cancún. Lola, una escritora y lectora increíble, ya con muchas ganas de leer su nuevo libro. Nos dice Cintia, tengo que leerla. Sí, Cintia, tienes que leerla. Silvino Campo, la amamos. Luego nos dice Raquel, te admiro un montón, Lola. Me encanta el Vals de los Monstruos y tu cuento Territorio de Brujas. ¿Dónde podemos leer el cuento que fue mención honorífica en el Edmundo Valadez? Saludos a las tres. Pues muchas gracias a todas por saludos, muchas gracias a ella, a Jessie, a Raquel también. Esta pregunta me gusta mucho porque me lleva a contarles sobre un proyecto maravilloso. No sé cuánto puedo decir sobre eso, pero este cuento que se llevó la mención honorífica en el Edmundo Valadez el año pasado, lo van a poder leer en una antología que va a salir justo para el Día de la Mujer este año, o sea que en unas 3 semanas, ese sí es seguro que ya va a estar en librerías. Es una antología únicamente de mujeres cuentistas y voy a estar compartiendo páginas con escritoras maravillosas, entonces de verdad se los recomiendo mucho. Ya le estaremos haciendo publicidad para cuando salga, pero sí, estén atentos porque para principios de marzo ya va a estar listo. Entonces ese cuento lo van a poder leer ahí y pues nada, estoy muy contenta con esa publicación. Sí, qué emoción. Seguramente nosotros también estaremos por aquí dándole difusión y leyéndolo. Tenemos Muchas más gracias. comentarios. Nos dice Aglaé, Oli, muy interesante y valiosa esta conversación. Nos dice Mariana Dalcel. Hola, especulativas. Buena tarde, Lola. Tus cuentos han resultado muy estimulantes para mí, generan imágenes impresionantes, inquietantes. Las he gozado mucho. Siento gran alegría ante la perspectiva de tu primera novela. Dice Sara, hola chicas, muy interesada en leerla. Sara es una amiga de Perú, entonces Oh, para que se acerque ay, a sí, sí, tu será. escritura. Sí. Dice Mariana, hasta ahora solo he leído el Vals de los Monstruos y escuché tu citala de Óbitos. Me encantaría conseguir el libro impreso y después de que comentaste que ya lo iban a reeditar, este, pone que qué alegría y que tiene que tenerlo. Nos dice Muchas Jessie, gracias. felicidades. Dice Luz Elena, suena interesante, espero poder leerlo. Dice Yuri, una pregunta. ¿Cuál es tu proceso de escritura? ¿Cómo empiezas a escribir un cuento? Pues aquí justo también ya lo he comentado porque sigo mucho también la escuela de Poe, pero yo no sabía, eso sí fue inconsciente. Yo sí casi siempre empiezo por el final. Se me ocurre un final muy contundente y de ahí empiezo a pensar en el inicio, en el desarrollo. Entonces, cuando Poe tiene un libro de teoría literaria que se me fue el título, pero bueno, él lo escribió a raíz de las críticas que recibió por su cuento de El Cuervo, porque decían que era un plagio y que no lo había escrito él y demás. Entonces, como para defender su obra, este texto de teoría es un texto chiquito que se publicó en el libro en línea, pero bueno, de todas formas les digo que no me acuerdo del título,
Pero en este texto de teoría, Poe dice que un cuento debe empezarse a escribir por el final. Entonces, cuando leí eso, dije como, ay, no estoy tan perdida, voy bien por el camino de la escritura. Entonces, pues eso, ¿no? A mí se me ocurren como estos finales y ya después pienso en todo lo demás. No sé, un cuento me puede llevar desde 3 horas por lo mínimo hasta días de escritura. Entonces también es muy diferente el proceso para cada cuento, para cada trama, para cada idea. Hay historias que pueden surgir así muy rápido. Les digo que en 3 horas puedo terminar un cuento. Es raro que pasen, tampoco es que me suceda muy seguido, pero por lo general me tardo un poquito más. Puedo tener la historia completa, pero sigo pensando, ¿no? En detalles del personaje, del escenario, de la trama. Entonces, tengo como la obra, pero la voy trabajando con los días. Y también los títulos luego me cuestan mucho trabajo. Entonces, a veces puedo tener el cuento, pero me falta el título. Y con eso se atora, ¿no? No lo puedes publicar así, no lo puedes mandar a ningún lado así. Entonces, sí varía mucho, pero cuando tengo como una idea que no puedo sacar de mi cabeza, es cuando escribo como mucho más y de corrido. Entonces sí necesito como un detonante muy fuerte para poder escribir una historia. Ok. Yo tengo una pregunta, si tienes a lo mejor algún horario establecido para escribir o escribes así cuando salga la idea o tienes, por ejemplo, la idea todo el día y de repente tomas un tiempo en algún horario o cómo es este proceso para escribir. Ay, creo que soy Generalmente yo. escribo de día, temprano, ¿no? Digamos como a las 8 o 9 de la mañana. No soy una persona nocturna, entonces para mí ya es muy difícil. Si son las 8 o 9 ya es muy difícil como que empiece a escribir. Pero si llevo todo el día escribiendo, me puedo seguir, eso sí, así hasta que vienen las 11 12. Si estoy como muy metida en lo que estoy escribiendo, sí se me van a veces se me pasa a comer, no voy al baño, estoy en tensión, escribir hasta que digo, ya, voy a parar, ¿no? Pero tampoco como un horario muy establecido. Lo que no me ayuda mucho es también lo laboral, porque pues le doy preferencia siempre a las cuestiones laborales porque son las que dejan más dinero y las que me mantienen. Y hay deadlines, entonces ahí no puedes decir, no, espérame tantito porque voy a escribir un cuento y te mando el trabajo en 2 semanas. Entonces, pues la mayor parte del tiempo la dedico a lo laboral y cuando me queda oportunidad de escribir es cuando aprovecho, que es también como los fines de semana, pero pues sí, es básicamente eso, sentarme a escribir por la mañana y en soledad y con un silencio absoluto, entonces con instrumental, que no tenga, que no voces, porque si no me, me voy por otro lado y me desvío de lo que estoy haciendo. Entonces necesito como música instrumental para poder concentrarme. Y si tiene voces, al menos que no sean en español o en inglés o en algún idioma que pueda entender. Si es, por ejemplo, Sigur Rós, está perfecto porque así no tengo ni idea de qué están diciendo. Pero sí, yo creo que es lo básico para mí para escribir. O sea, silencio, sin voces y que ya. Ok, gracias. Ángeles, no sé si quieras agregar alguna, ¿sí? Sí, sí, se está poniendo muy buena la plática, ¿no? Entonces, no sé, Lola, si te podemos hacer otras preguntas. Eh, Claro, por supuesto, adelante. Ay, gracias. Sobre tu cuento, ahora que me lo mencionaba esta Raquel, saluditos a Raquel, Territorio de Brujas, que fue un cuento que nosotras disfrutamos mucho, no justo por lo que exploras ahí, es muy diferente, o sea, si leemos El Vals de los Monstruos a este cuento que nosotras conocimos ahora en Tierra Adentro, pues es diferente, ¿no? En cuanto a temáticas, en cuanto a temática. Entonces, si nos puedes platicar un poco de este cuento, que lo vamos a publicar una vez más aquí con nosotras, lo vamos a compartir. Si nos podrías compartir algo sobre ese cuento. Y también ya nos hablaste un poco de autoras latinoamericanas que nos recomiendas en cuento y mexicanas, Lola. Nosotras al seguir tu cuenta vemos que lees muchísimo y que estás como muy al tanto, ¿no? De qué se está publicando. Entonces, ¿qué autoras te gusta? ¿Qué autoras disfrutas, Lola? ¿Qué cuentistas, no? Entonces, si nos puedes contestar esas dos preguntas, por favor. Ok, claro que sí. Ahora que dices, ¿no? Que leo muchísimo, no leo tanto como me gustaría por lo mismo del trabajo, pero si por mí fuera me la pasaría leyendo, porque pues sí, también un escritor básicamente se alimenta
lectura. Entonces es también fundamental estar leyendo y a mí me interesa mucho, como dices, leer lo que se está haciendo actualmente, sobre todo en autoras. Y bueno, sobre Territorio de Brujas, ese yo creo que es mi cuento favorito hasta ahora. Y como bien dices, sí es muy diferente a lo que he estado escribiendo, sobre todo si tomamos en cuenta que, bueno, Tositala ya es muy viejito, pero el Vals de los lo escribí entre 2014 y 2015, ya tiene casi 6 años que escribí esos cuentos. Yo ya los siento muy lejanos, y sobre todo por esto que ya comentaba, ¿no? Que también me interesa retar mi escritura y hacer cosas diferentes, como no quedarme en lo mismo siempre, a pesar de que sí me mantengo en la línea del terror, de lo sobrenatural, de lo extraño y de todas estas modalidades de la literatura no mimética. Entonces, bueno, para Territorio de Brujas, Tierra Adentro me pidió un cuento para fechas de Halloween y de Día de Muertos. Entonces tenía algo, pues, que ver con una temática tétrica, ¿no? Terrorífica. Yo no había escrito sobre brujas y en ese entonces estaba leyendo Nuestra parte de noche de Mariana Enrique. Quienes hayan estado las entrevistas ya han de estar hartos de que la mencione, pero para mí también significó una cosa así extrema, ¿no? Su novela. Es súper oscura, trata temas de folclore, de cultos, entonces yo dije así como, tengo que escribir algo referente a, no es como, ¿por qué no he escrito algo sobre el tema? Entonces aproveché que tenía que escribir este cuento para Tierra Adentro, dije, voy a escribir sobre bruja, otra vez, ¿no? Un reto más, y pues empecé a investigar como sobre qué iba a escribir. A Real de 14 yo hice un viaje hace muchos años, yo tenía como 13 años, yo creo, en la adolescencia, pero a mí me fascinó el lugar, como la atmósfera que se respira y que se vive en ese sitio. Entonces dije, así voy a empezar con Real de 14. Después estuve investigando y me di cuenta que era tierra de huicholes. Bueno, eso ya lo sabía, ¿no? Pero cosmológicamente es muy importante, pues, para los huicholes este sitio. Y entonces dije, voy a unir el sitio, voy a sacar el tema de los huicholes, el tema de la bruja faltaba. Yo también empecé a investigar de otras cosas, tal que di con la historia de una curandera de los 70 más o menos, 60, 70, aquí en la Ciudad de México, que operaba gente, realizaba cirugías con un cuchillo como el que yo cuento. Entonces, básicamente es una historia basada en la realidad. Esta curandera realizaba estas cirugías sin tener nociones de nada ni conocimientos médicos. Entonces, eso era lo impresionante. Y además, sanaban a los pocos días, todas las personas tenían una mejor vida después de haber sido tratados por ella. Y eso era pues lo impresionante, decían como cómo demonios así una mujer que no tiene estudios ni conocimientos científicos puede realizar estas acciones. Entonces pues tomé eso como base para crear a mi personaje, a mi bruja. También me interesaba muchísimo hablar sobre las bolas, fenómeno también real y que relacionan mucho con la brujería en esta zona del desierto de San Luis. Entonces tenía así como muchos elementos que fui uniendo en esta historia. Me interesaba mucho también que la protagonista fuera una mujer, porque es como este universo femenino de la sabiduría, de lo esotérico, y pues nada, intenté unir esos temas a través de lo que ya había investigado, de lo que me interesaba, y salió esto, salió Historia de Brujas, que como ya les decía, ¿no? Yo le tengo muchísimo cariño a ese cuento y yo creo que es de lo mejor que he escrito últimamente. Aunque como ya les decía, tengo como muy poco tiempo para escribir y luego eso me estresa mucho porque siento que no le puedo dedicar a mi escritura el tiempo que yo quisiera, tanto para escribir como para corregir, para editar, para leer, ya lo mencionaba también. Pero bueno, eso es algo del último que escribí y lo pueden encontrar en Tierra Adentro. Ya me comentabas que lo van a publicar otra vez, bueno, a compartir otra vez para que lo puedan leer si no lo conocen. Y pues por Territorio de Brujas. De cuentistas mexicanas, yo tengo como dos fases que para recomendaciones. La primera es de escritoras actuales. Yo les recomiendo mucho que busquen la obra de Laura Baeza, de Aniela Rodríguez, de Iliana Vargas, con quien estuve hace en un programa de radio muy interesante, y que tiene libro que apenas se va a publicar por una editorial española y se llama Yo no voy a salvarte.
Va a estar aquí a la venta en Gandhi, entonces también les recomiendo que le echen un ojo a Eliana Vargas y lo nuevo que viene de ella. Cecilia Udán es otra de mis escritoras mexicanas favoritas y también su libro ya salió de imprenta con Neolas Ediciones y ya está, me parece que ya está disponible para compra en línea, entonces también, próximamente ya estará también en México. Viviana Camacho también me parece una de las mejores cuentistas mexicanas. Ella está en Almadía, me parece que su publicado fue Jaulas Vacías. Está Atenea Cruz con su libro Corazones Negros, que salió con una editorial independiente del norte del país. Y Atenea Cruz ganó el premio de cuento fantástico y de ciencia ficción de Puebla, entonces hace como 3 años yo creo. Pero un solitaria se llama ese cuento. También lo publicaron en Tierra Adentro, está en línea, consultar. Y a mí ese cuento me gusta muchísimo, entonces también se las recomiendo un montón. A ella precisamente la invité a mi curso de literatura fantástica, el último que di, para que hablara con mis chicos y me encantó su charla y se emocionó mucho y se extendió como por media hora, pero a todos nos dio mucho gusto porque pues todo lo que nos platicó fue como muy interesante. Bueno, eso es en cuanto a algunas de las mexicanas que están publicando ahorita. Y pues la otra fase es como de las abuelitas cuentistas, todas nuestras madres y abuelas cuentistas, que ya les mencionaban Pardo Ávila, por ejemplo, que tiene los cuentos reunidos en el Fondo de Cultura Económico, entonces pueden encontrar su antología ahí para leer todos sus cuentos. Está Guadalupe Dueñas, también que me parece fundamental que la lean en cuanto a cuentistas. Está Inés Arredondo, que también es muy, muy buena. Está Elena Garro. Elena Garro, por ejemplo, con su libro La Semana de Colores, a mí me parece fundamental, tanto en cuento como en literatura latinoamericana en general. Y hay otra cuentista que a mí me fascina, es Adela Fernández. Ella es mucho menos conocida que todas las que les he mencionado porque tenemos el problema de que a veces las autoras son publicadas solamente en editoriales independientes y sus obras luego se pierden porque ya no hay reediciones, no tienen tantos lectores, entonces eso pasa, ¿no? Aparte de que son invisibilizadas, no hay tanto interés en su obra porque no llega a donde debería. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Se pierden sus obras, se pierden sus nombres. Y otra cosa que a mí me gusta mucho hacer en mis talleres y en mis cursos es como retomar a estas autoras poco leídas y darlas a conocer para que también quienes las lean se interesen en sus obras y las busquen. Ahí, por ejemplo, hablando de esto, como de este rescate, que dicen que no se debería decir rescate porque pues, ¿de qué las estás rescatando? No, bueno, yo diría que del olvido, pero bueno, como retomar estas obras, lo está haciendo Vindictas con la UNAM. Entonces, ellas están publicando sobre todo novelistas latinoamericanas, que me parece una labor fundamental, y también tienen que lo tengo acá, porque lo acabo de terminar de leer y me parece maravilloso. Es Vindictas, la colección de cuentistas latinoamericanas. Bueno, ahorita les hablo de esta antología, ya me fui por otro lado, pero eh, bueno, esta cuestión de, pues sí, rescatar, pues no debería decirlo, pero ya lo volví a decir. Entonces, retomar más bien estas obras que están como en el olvido. Les digo que Adela Fernández a mí me parece fundamental porque tiene unos cuentos maravillosos. También Gabriela Rábago Palafox, que fue una de las primeras mujeres que se ganó el premio que ya mencionaba con Atenea Cruz, el de Ciencia Ficción y Fantástico de Puebla. Y son mujeres también que abrieron como hacia el camino para otras escritoras. Yo me cuento entre ellas porque sin ellas no se conocería este tipo de literatura especulativa, tal cual, ¿no? Que va por la ficción hacia a lo máximo. Entonces ellas escribían, Gabriela sobre todo escribió sobre ciencia ficción, ya lo decía Iliana hace rato en el programa de radio, ¿no? Antes de saber que eso era ciencia ficción. Entonces son mujeres que están instaurando, bueno, que instauraron más bien un nuevo tipo de literatura y que abrieron en cierta forma el camino para las que estamos escribiendo los mismos géneros o géneros afines ahora. Y pues me parece súper importante como reconocer su obra, reconocer su trabajo y sus nombres y seguir leyéndolas, ¿no? Que no se pierda lo que hicieron. Entonces, bueno, eso en cuanto a autoras mexicanas actuales y un poco más anteriores.
Y bueno, ya, ahora sí me voy a Vindictas. Esta antología de Vindictas reúne a 20 escritoras latinoamericanas. Yo pensaba que conocía a muchas autoras, pero esta antología me dijo así como, a ver, Comper, no sabes nada. Y me di cuenta porque la única autora que ya había leído era Armonía Summers y las otras 19 pues no tenía ni idea. Y son así, de verdad es una maravilla esta antología. Ya lo comentaba también hace rato, las antologías para mí generalmente tienen uno que otro cuento bueno y los demás pasan sin pena ni gloria, pero esta antología, de verdad, todos los cuentos me parecen sobresalientes, en especial yo creo que unos 6 o 7 me parecen así, una verdadera maravilla. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Susy Delgado con, déjenme, nada más para asegurarme de su nacionalidad. Sí, es Susy Delgado, es de Paraguay y su cuento se llama La sangre florecida. Entonces, ese cuento, desde que lo empiezas a leer, es así como que estoy leyendo, ¿no? Te das cuenta desde el inicio que es algo súper particular. Y básicamente es la venganza de una mujer hacia su marido por todos los años y décadas de mala vida que le dio y violencia sufrida. Entonces, también otra temática que es más o menos general en este libro es eso, son las injusticias que han vivido las mujeres, la forma en que se relacionan con su pareja, que casi siempre es de desventaja en muchos niveles, ¿no? Tanto económico como físico y demás. Entonces, me gustó muchísimo esa antología, entonces se las recomiendo así también montones y se van a dar cuenta como de cuántas autoras hay que no conocemos de verdad y que son fundamentales también para entender un poco la ruta de la literatura latinoamericana y en especial del cuento. Y al final trae todas sus biografías, entonces también pueden darse cuenta de otras publicaciones suyas, de otra obra que pueden también investigar, que pueden conseguir. Y pues eso, yo creo que esa sería mi máxima recomendación, la de Vindictas. Muy bien. Bueno, yo veo que con esta respuesta tan amplia de las escritoras latinoamericanas que manejan los géneros que de alguna forma a nosotros como especulativas nos interesa, ya fueron como abordados, ¿no? O sea, el género de fantasía, de terror y de ciencia ficción. No sé si te gustaría agregar algo, Lola, sobre cuál es tu opinión en términos generales sobre la escritura de fantasía, terror y ciencia ficción de las mujeres, así en general. Pues justo, no lo mencioné mucho, pero por ejemplo, Dueñas Arredondo y Adela Fernández se enfocaban mucho en estos temas como sórdidos, como de violencia. Entonces, desde ellas ya se estaban trabajando esos temas, claro que ya se trabajaban desde antes, pero a mí me parece como muy interesante poner especial atención en sus obras porque ya les decía, ¿no? Son como nuestros antecedentes. Entonces es también fundamental saber de dónde viene lo que nos gusta leer, lo que nos gusta escribir y como ya lo decía también, ¿no? ¿Quiénes abrieron estos caminos? Que en este caso son estas escritoras maravillosas. A mí me parece, también como ya lo decía con la literatura latinoamericana, que la tradición es muy rica también en cuanto a escritoras de fantasía, de terror y de ciencia ficción. Creo que ahorita hay mucha más posibilidad de publicar gracias a las editoriales independientes que están abiertas a este tipo de literatura y cada vez hay como más aceptación. Hay también más estudiantes haciendo investigaciones de tesis sobre estas autoras, hay también más reediciones, entonces hay como mucho, bueno, para mí es mucho interés, pero creo que todavía hace falta más para darle más visibilidad a este tipo de obras que son fundamentales. Creo que justo, de verdad, nos dejas como muy contentas en torno a la plática, Lola, porque además nos das como una visión muy, muy general de dónde estamos paradas, ¿no? Tanto como lectoras como pues mujeres que les gusta experimentar con el cuento. Entonces, de verdad creo que lo último que mencionas, ¿no? O sea, sí se están haciendo cosas, pero todavía falta, ¿no? Para lograr quizá un mundo en el que tanto escritores y escritoras tengan pues un cierto, un nivel más parejo, ¿no? Algo más parejo entre ambas, entre ambos géneros. Entonces creo, si hablamos desde ese punto de vista, entonces creo que de verdad te agradecemos bastante que nos des como este panorama general, porque además
Yo te veo y te escucho, Lola, y pienso en que no es fácil ser una mujer cuentista, ¿no? O sea, porque además tú eres cuentista, o sea, tú te dedicas a esto, entonces escucho y digo, es que Lola, o sea, todo lo que, no sé, te seguimos, ¿no? Ya no sé, nos inspiras mucho por todo lo que has hecho, ¿no? Porque además, de verdad, o sea, consideramos que eres una mujer muy activa, ¿no? Y estás recomendando a otras mujeres y das pláticas y, no sé, este evento de cuervos parlantes, ahí cuando te escuchamos en la primera sesión, que fue de la ciencia ficción, o sea, de verdad es como, miren, sí hay mujeres, ¿no? Y no solamente me las Sí. estoy imaginando, o sea, cuando leí, no, de verdad, nosotros estamos súper contentas, porque además, o sea, en la trayectoria que nosotros hemos seguido sobre tu trabajo, pues bueno, tenemos a Cuervos Parlantes, ¿no? Con este recorrido que nos das de la ciencia ficción. Eh, pero además, tú ya habías publicado este artículo en Tierra Adentro, que también lo vamos a retomar acá en nuestro espacio. Este artículo en el que haces esta cronología, ¿no? De dónde venimos como escritoras en el caso de lo fantástico. Y a mí me encantó ese artículo porque te cambia la perspectiva y dices, mira, hay una cronología también. Tenemos unas ancestras, nosotros les llamamos así, ¿no? Tenemos una línea también, tenemos una tradición de mujeres escritoras. Entonces nos inspira mucho como mujeres que les gusta explorar el cuento, como todas las mujeres que nosotras publicamos en especulativas, también son lectoras de estas autoras que tú ya has mencionado, ¿no? Entonces, de verdad nos gusta bastante tu trabajo, lo admiramos mucho porque no es fácil, ¿no? Como dices tú, o sea, o trabajo o me enfoco también en escribir los ensayos, perdón, pandemia, ¿no? Lamentablemente. Este, entonces sí, de verdad reconocemos muchísimo tu trabajo como una mujer que se esfuerza por pues, seguir visibilizando, ¿no? El trabajo de las mujeres y estamos muy contentas con esta plática, Lola. Y bueno, Ana, creo que hay más comentarios, ¿no? Si quieres comentamos y ya después cerramos. Sí. Eh, Aquí tenemos uno de Jessie, dice, habrá que armar paquetes lectores con todos tus libros. Y nos dice Carla, muy interesante tu proceso creativo, Lola. Felicidades por tu próximo libro. Tenemos una pregunta, pero quizás se aleja un poco del cierre. La dejamos ahí y si hubiera oportunidad de contestarla posteriormente. Tenemos a Paola que nos saluda. Gracias, Pao. Dice, gracias por esta transmisión. También dice Jessie, Territorio de Brujas me llevó mucho a la tradición y realismo mágico. Y dice Mariana, me encanta Viviana Camacho, Lobo es muy perturbador, Tras las huellas de mi olvido es genial. Y nos dice Ana Karen, no tenía ni idea de tanta escritora, gracias por la iluminación. Y efectivamente, Lola, muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido. Muchas gracias por estar con nosotras. Para nosotras es de verdad un gusto. No, gracias a ustedes y también muchísimas gracias por seguir lo que hago. Luego una piensa también que está escribiendo al aire y que nadie lo lee, o sea, como de, ay, nadie me pela. Pero me da muchísimo gusto de verdad saber que les interesa lo que estoy haciendo. Y este texto que se llama Imaginario Femenino en México también lo pueden encontrar en la página de Tierra Adentro, se publicó hace unos meses pero justo fue un texto muy exhaustivo porque como ya lo comentabas, quería hacer un recorrido de las escritoras de género en México. Entonces, somos como ya lo decía, ¿no? Si estos que les mencioné les parecen muchas, o sea, apenas dije como el nombre de unas cuantas, ¿no? Busquen este texto porque de verdad ahí está como mucho más específico de qué escriben estas escritoras, los nombres de otras muchas escritoras que también me parece fundamental que sean leídas, que se sigan leyendo y que se sigan comentando. Y bueno, Imaginario Femenino parte de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que pocos imaginan, ¿no? Que su primer sueño sea ciencia ficción, pero es tomado como un texto de ciencia ficción. Les cuento un poco ahí por qué, no nada más es porque se tenga que ver con el espacio y con un alma que se desprende del cuerpo, tiene muchas temáticas súper interesantes y es un poema maravilloso. Entonces, partiendo de Sor Juana, llego hasta Andrea Chapela, que es una de las escritoras de ciencia ficción más jóvenes de nuestro país y más reconocidas también. Se ha ganado varios premios nacionales y acaba de salir su último libro de cuentos de ciencia ficción en Almadía, entonces también búsquenla, también se las recomiendo mucho.
Y bueno, tuve que cortarle al texto, yo creo que varias páginas, porque de verdad era como así de, bueno, o se publica en dos partes, o qué hacemos, ¿no? Porque pues no es revista de investigación especializada, sino que es una revista más abierta, y yo ya me estaba metiendo mucho en esos temas. Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado publicar un texto de 50 cuartillas, pero pues no era el lugar. Pero sí, la literatura escrita por mujeres da para la labor tan necesaria que están haciendo ustedes de difusión, la ficción especulativa, me parece maravilloso. Cuando vi el proyecto que estaban empezando fue así como, sí, necesitamos mucho esto. Y pues también las convocatorias que lanzan, la oportunidad que le dan sobre todo a escritoras jóvenes, a escritoras que apenas están escribiendo y publicando, también me parece muy importante abrir estos espacios a estas nuevas voces, porque justo el medio luego es muy cerrado y muchas veces no te pelan si no tienes ya libros publicados, si no tienes ya cierto nombre o cierto renombre. Entonces, que ustedes abran estos espacios, a mí me parece súper valioso, porque hay muchísimas voces que necesitan y que quieren ser escuchadas. Y también en una clase hace días me preguntaban, ¿qué tipo de literatura escriben las mujeres? ¿No? ¿O cuál es la voz femenina? Y yo dije, es que no hay una voz femenina, hay tantas voces femeninas como mujeres habemos en el mundo. Entonces, es algo, no sé, tan súper eso. Y pues nada, yo creo que todas necesitamos un espacio para expresarnos, y qué mejor que es el cuento. Eso yo lo celebro muchísimo. Ahí está, ahí está. Pues muchísimas gracias, Lola. De verdad fue muy rica esta plática. Eh, es un gusto, de verdad, platicar. Fue un gusto platicar contigo. Y pues aquí cerraríamos el día de hoy nuestra entrevista. Vamos a estar pendientes de tu próximo libro que va a salir y la siguiente reedición. Pues seguimos encontrándonos justo en estos espacios de mujeres, o en estos espacios en los que nos gusta hablar de la literatura y nos gusta intercambiar ideas, ¿no? Y abrir un diálogo, que creo que además es muy importante. Muchas de las mujeres que son parte de nuestra comunidad, pues justo están buscando autoras, ¿no? Siempre nos dicen, es que yo no conocía tal, entonces es como genial que además nos podamos encontrar, podamos recomendar a otras mujeres. Y bueno, muchísimas gracias, Lola, por estar aquí. Y no sé si quieras mencionar algo más, Ana. No, pues agradecerte, Lola, agradecer tu tiempo que nos dedicas a especulativas, agradecer también todo el apoyo que tenemos contigo por redes sociales. De verdad lo hemos notado y lo agradecemos mucho. Para nosotras es importante llegar a más mujeres, que más mujeres se incluyan en este mundo de la fantasía, el terror y la ciencia ficción. Y de verdad, muchísimas gracias. Y ya nada más, así, y ya, es todo. Iba a decir otra cosa, pero era algo fuera completamente. Perdón. No, gracias a ustedes, de verdad. Me da mucho gusto que abran estos tipos de espacio, y la cantidad de series que tienen también. Espero que tengan muchísimas más, que su proyecto crezca cada vez más y más. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya ahora sí, ya para cerrar, las invitamos a seguir nuestras redes sociales. El día de mañana publicaremos nuestra última antología de cuentos hacia el amor radical, y también las invitamos a inscribirse al próximo taller de cuento de ciencia ficción que tenemos programado. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, Lola, y gracias, Ángeles, como siempre. Nos despedimos. Gracias a ustedes y a todos los que nos estuvieron viendo.